también saludo de la manera más comedida. Empecemos con el tema nacional, Paulo, bienvenido. Mm, Esta semana ha sido una vez más llena de temas que son preocupantes, ¿no? O sea, el proceso electoral en primer término, 19 binomios y no hay por quién elegir. Esto siempre generará una preocupación. ¿Qué pasa? Vamos a tener una papeleta llena de gente que va más bien va a parecer una boleta policial, no sé cómo decirlo, pues no, o sea, esto no puede seguir pasando. Gente que se inscribe con grillete, gente que se inscribe prófugos, gente que se inscribe desde dentro de la cárcel, temas que nos preocupan. ¿Cuál es tu comentario, Paulo? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que están con Colsal en la ciudad, en la provincia, en el país y en el mundo. Bueno, es preocupante, ¿no?, la situación del país, porque la clase política no va entendiendo la situación real, la situación actual del país, la situación de desgaste que tiene la clase política ante la sociedad en general. Todos vemos con malos ojos la cantidad de aspirantes o precandidatos a la presidencia de la República. Primero porque creo que muchos de ellos no están ni capacitados, no están aptos, no tienen la capacidad para liderarle al país, no tienen un conocimiento de cómo funciona la cosa pública, no tienen la experiencia, no tienen la sapiencia para manejar el país, mucho más en la situación actual. No creo que ni se enteran de la grave crisis económica que atraviesa el país. No creo que se enteran de la grave crisis sanitaria que estamos viviendo. Para todo se necesitan recursos. No se entiendan de las graves decisiones que hay de tomarlas adentro, porque el país tiene un déficit, hablábamos de 10.000 millones de dólares. Tenemos un gasto corriente altísimo en lo que es el pago de personal. Hay decisiones tan importantes que hay que tomarlo para sostener la dolarización, que es lo único que nos ha permitido de alguna manera seguir adelante y sobrevivir. Entonces, como que la clase política, Fernando y amigos, no va entendiendo el mensaje. No creo que la sociedad vaya a aguantar todas estas cosas que van pasando. Mucho más cuando adentro vemos mucha gente que está de precandidata que no tiene ni siquiera la calidad ética y moral para llegar a la presidencia de la República. Mi criterio muy personal, Fernando, es que ojalá podamos hacer esfuerzos porque la clase política se vaya unificando. No entienden a quién estamos enfrentando. No entienden que el correísmo que ha destruido el país quiere seguir destruyendo el país. Y eso habrá que enfrentarlo ahora, durante la campaña y después de la campaña. Porque son gente que no entienden que el país requiere un cambio. Son gente que no entiende que el país debe vivir en democracia. No entiende que el país requiere de inversión extranjera. No entiende que el país y la sociedad en general necesita de mejores niveles de vida. El tema Esos siempre son... será importante de irlo desglosando, porque el momento que un delincuente llega al poder, o más bien que una mafia llega al poder, porque no es una persona, va a acostumbrarse a estar siempre en el poder. Y la mafia va a llegar. Y a una ocasión al Ecuador llegó las FARC a través de Correa. Y obviamente con todo el dinero que tienen, con todo lo que pueden ser, definitivamente, van a volver a engañar al pueblo. Ya no será Correa, pero hay que tener cuidado de los nuevos Correas que van a inventar para manejar el Ecuador. Y esto tiene que ser claro y tiene que ser entendido. Lastimosamente parece que la gente no recapacita y volvemos a tropezar con la misma piedra. Y digo esto porque, de acuerdo a las encuestas, los únicos candidatos con opción es el candidato correísta, que no importa quién sea, aunque sea Arauz, un muchacho familiar de Ricardo Rivera Arauz, el tío de Glass, aunque sea una persona que no tiene ni idea, aunque nos ofrezca salir de la dolarización, que es lo que no queremos precisamente, aunque nos ofrezca fortalecer la economía pública tomando dinero de los bancos privados, o sea, ofrece cualquier cosa. Y el otro candidato, supuestamente con únicas posibilidades, es el candidato indígena, es decir, Yacu Pérez. Yacu que ni siquiera es Yacu. Yacu que
no es socialista, sino comunista. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Pero esto, que yo no creo que sea cierto, es simplemente parte de la maquinaria con la que pretenden engañar al pueblo. Le dicen al pueblo solo entre ellos está y voten solo por ellos. No podemos hacer aquello. Nunca debemos dejarnos engañar. Por ellos no hay que votar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque va a haber muchísimo dinero en la campaña para engañar a la gente. Obvio, lo que les interesa es el poder. Lo que les interesa es volver a ganar como sea. Y ese es uno de los retos que tenemos. Evitar que las mafias internacionales se apoderen del Ecuador, porque si no lo van a destruir, pues. Sin duda, Fernando, lo que tú dices es lo que tenemos que parar, es lo que tenemos que impedir como ciudadanos, como sociedad que quiere días mejores para el país. Lamentablemente, uno de los problemas que también tenemos como país, Fernando, es que los partidos políticos aquí no son fuertes. Todos asoman el rato de las elecciones. La clase política está liderada simplemente por los dueños de los partidos. No se han formado figuras, no se piensa en un proyecto de país a mediano o a largo plazo. Aquí asoman los partidos solo el tiempo de elecciones y los dueños de los partidos son determinadas personas con su familia. Entonces, no se ha profesionalizado la clase política, no se piensa en función del país. A lo mejor sí, es verdad, Fernando, nunca vamos a tener los candidatos que quisiéramos, pero yo creo que no nos queda más que escoger de lo que hay. Yo diría que tenemos un candidato del correísmo, tendríamos ahí a Pérez, que va por el mismo sector prácticamente, y tendríamos de hecho un candidato de la derecha. Creo Ese es otro que tema, ¿no? El candidato que esperábamos sea candidato no lo calificó el Consejo Nacional Electoral. Me estoy refiriendo a Álvaro Noboa y no llegó a un acuerdo con el Partido Social Cristiano, partido por el cual dejó las listas 19, partido por el cual dejó un acuerdo, un preacuerdo que existía con Sociedad Patriótica. Y entonces nos quedamos sin candidato y aparentemente Lazo no termina de cuajar. eso es lamentable porque la clase política no ve a mediano y a largo plazo. En el transcurso han cometido demasiados errores, demasiadas equivocaciones. ¿Cuánto representa la clase política dentro del total de la población? Yo creo que representa más allá de un 20 o 30%. El resto creo que somos gente independiente, gente que no ha participado en política nunca, que no tenemos ningún interés y no nos debemos a ningún partido político. Ponte a pensar en las elecciones anteriores. ¿Por qué se dejó que gane Yunda? ¿Por qué se dejó que gane Paola Pavón? Justamente por eso, por la mezquindad, por el interés de ciertos partidos políticos. Porque si se hubiera enfrentado en unidad, si hubiera hecho un pacto social, un pacto político por el país, por la patria, para poder desterrar al correísmo, tranquilamente hubiera estado gobernando a alguien de la derecha y con mejores perfiles, con mayor capacidad, con más experiencia. Ahí mismo teníamos a Motofar. Pero lamentablemente la derecha nunca se unió. Prefirieron presentar 10 candidatos y que gane el correísmo. Eso es lo que tenemos que impedir ahora. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, porque, por ejemplo, Lazo dice olvidemos el pasado, dejemos los rencores y vamos al diálogo. Y Nebot dice conmigo no, vaya y dialogue con Cristina Reyes. ¿Quién es Cristina Reyes? ¿Qué votos le puede dar Cristina Reyes a Lazo? Nada. Otra cosa es el Partido Social Cristiano. Pero para mí es hasta humillante mandarle a Lazo a que vaya a hablar con Cristina Reyes. O sea, ¿qué tiene que hablar con Reyes? Reyes no significa absolutamente nada en la votación. Bueno, creo que el Partido Social Cristiano sabe y está consciente de aquello. Tú has comentado en los noticieros con mucho acierto, con mucha capacidad. Teníamos puestos los ojos en Nebot por su experiencia, por su conocimiento, por su liderazgo. Creíamos que él podía ser la alternativa para poder sacar el país. ¿Tú viste lo que ha pasado? Uh-huh. El partido de Álvaro Noboa, lamentablemente, como te reitero y vuelvo a decir, todos los partidos vuelven solo el tiempo de las elecciones.
Lamentablemente lo dejaron ahí abandonado. Durante 2 elecciones lo sacaron el mínimo. Y ahora, porque la gente de Álvaro no va a una posibilidad presidenciable, ellos también se apuran. No hemos profesionalizado los partidos políticos. Lazo, una persona que ha venido buscando en algunas campañas la posibilidad de llegar a la presidencia, creo que es la tercera o la cuarta. Ha estado a lo mejor trabajando constantemente. Lo que tú dices es una gran verdad, ¿no? Si se pensara en función del país, Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano, que es la cabeza hasta ahora, debería haber conversado, ¿no? Frontalmente. Yo creo que ahorita, más allá de algún asunto personal, más allá de una discordia personal, más allá de un enojo, de un revanchismo, con lo que ellos lo quieran llamar, deberíamos conversar por el bien del país. Todos los sectores que se alinean del centro a la derecha deberían conversar y hacer un pacto social por bien del país. El país lo requiere, los ciudadanos lo demandan, y los ciudadanos lo exigen, es más. Creo que y tiene que ser un pacto no de que a corto plazo, solo para las elecciones, Fernando. Tiene que ser una unión, un pacto para trabajar durante las elecciones, cuando se ganan y después. Porque se podría conversar para que venga después haciendo una administración adecuada, pudiendo equilibrarle al país, enrumbarle al país. Podría continuar la derecha. Como hemos dicho, nosotros creemos en una derecha seccional, en una derecha, no una extrema derecha, una extrema que venga a privatizar todo. No creo que tampoco es la solución. Pero sí en una derecha que venga con sensatez a atraer a la inversión extranjera, que venga a crear empleo, que venga a mejorar los servicios públicos, que venga a disminuir la burocracia. Yo creo que esas cosas son importantes, que venga a dar soluciones en el tema del déficit, que venga a dar soluciones en el tema de la dolarización. O sea, esas son cosas básicas que necesita y requiere el país. Y para eso, un solo partido político no va a ser suficiente, Fernando. Obvio. No va a ser suficiente. Entonces necesitamos la unión de estos partidos políticos y de gente bien intencionada, de gente que realmente no lo diga en frases que quiere al país, sino en hechos. En hechos. El país requiere hechos en la actualidad. Porque caso contrario, seguiremos enfrentando a esta mafia, a estos grupos que han secuestrado al país durante 14 años, que nos han empobrecido, que han endeudado, donde que la corrupción se ha legalizado, donde que ahora vemos una cantidad inmensa de gente pronto rayada, gente que tiene denuncias penales, que quieren participar como que nada. Es insólito todo lo que está pasando. Todo eso tenemos que cambiar, pero para eso necesitamos que estos partidos se unan, que haya un verdadero pacto social por bien del país. Cambiar las primarias, porque las primarias terminan siendo una tomadura de pelo, no sirven para nada. Es simplemente un requisito absurdo y ridículo, en que el candidato recibe el apoyo del líder, que muchas veces es el mismo, quien está de acuerdo y punto. Y nadie protesta, 4 aplausos y ya está. Esos son primarias. O sea, no hay forma de entender esto, no corresponde. No es lo que debe pasar. Las primarias deberían incluir, por ejemplo, todos los partidos de derecha, todos los partidos del centro y todos los partidos de izquierda. Punto. Y entre todos los partidos de derecha se escoge un candidato. Y funciona. Entre todos los partidos de centro un candidato, entre todos los partidos de izquierda un candidato. Así tiene que ser. Esas deben ser verdaderas primarias para que al ciudadano tenga entre 3, 4 personas para elegir y punto. Y los mejores. Así debe ser. Siempre y cuando los partidos políticos se profesionalicen, siempre y cuando los partidos políticos piensen en que hay que trabajar no solo por tipo de elecciones, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Hemos dicho, acabamos de decir, nos estamos enfrentando ante un grupo que tiene cualquier cantidad de recursos. Lo que tú decías, yo también escuchaba en radio y televisión este canal ruso, esta entrevista de este señor Pérez a este señor que está actualmente de candidato por el correísmo, que le hizo una entrevista y decía que tiene el 55% de aceptación. En la casa, supongo. Y le preguntaba, ¿no? Prácticamente el señor podrá ser a lo mejor un buen profesional, podrá tener cierta experiencia, pero me pregunto, Fernando, a los 25 años,
Tú tienes la experiencia y la capacidad para sacarle a un país adelante en esta grave crisis que estamos viviendo todos. A ver, empecemos preguntando si él tiene la posibilidad, ha administrado la tienda de la esquina siquiera. ¿Tiene alguna idea de lo que hay que hacer? O sea, es fácil ser teórico, es fácil tener títulos y sobretítulos cuando le ha pagado el Estado para que vaya a educarse en diferentes partes del mundo, cuando ha sido parte de la argolla del poder, cuando ha estado... Mira, lo más cercano, ¿qué hizo el señor cuando estuvo en cargos públicos? Revisemos. Algo muy claro, un contrato por $6 millones con una revista cuando estaba en el Ministerio de Cultura. O sea, si así va a manejar el dinero del pueblo ecuatoriano, lo que tenemos es fracaso. Simple. O sea, por sus obras los conoceréis, dice inclusive la Biblia. ¿Qué es lo que ha hecho? O sea, para pretender administrar el país, muéstrenos en qué de los negocios en los que administró tuvo éxito. Bueno, ya tuvimos, Fernando, 10 años administrados, y diríamos estos 3 o 4 años que ya vamos también administrados por teóricos, ¿no? Por profesores, por gente dogmática. Yo creo que ahora nos toca, y hemos dicho, no porque tengamos ningún interés, pero creo que es un momento de la derecha, del centro para la derecha. Gente con experiencia, gente con conocimiento. Los momentos actuales del país así lo requieren, así lo demandan. Gente que venga con práctica a llevarle al país a mejores rumbos. Porque hay que decirlo, la situación actual es difícil, es compleja, la situación económica está bien grave. Por más que el gobierno, y hay que resaltarlo, también hay cosas buenas, porque no podemos decir que todo es malo, ¿no? Esto de haber renegociado la deuda, usted es bueno. Haber prolongado. A ver, ¿bueno para quién? Entendámoslo. O sea, discúlpame, ¿bueno para quién? Supongamos que llega tu hijo y te dice, papi, ¿sabes qué? Acabo de conseguir que el banco me preste $25,000 para comprar el carro, pero tu hijo no está trabajando. ¿Bueno para quién es eso? ¿Quién va a terminar pagando el carro? ¿Pero quién lo va a manejar como propio? Te agrega un problema. El carro. Claro, necesita gasolina, necesita llantas, necesita mecánicos, necesita cuidados, necesita lavado, necesita esto, necesita lo otro y lo otro. Perdón el símil, pero este es el ejemplo que quiero ponerle a la gente. O sea, aquí muchos festejamos que supuestamente el gobierno va a tener dinero. $8.500 millones, $6.500 de contado en este instante y a fines de octubre 2.000 millones más. ¿Tú crees que dejará un centavo Lenín Moreno para el siguiente gobierno? No, o sea, Fernando, yo estoy de acuerdo por la situación que estamos viviendo actual. Pero mira, ¿quién va a pagar la deuda? Moreno en 8 meses ya no está. ¿Quién va a pagar la deuda? Nosotros, todos, el pueblo. O sea, es bueno para nosotros. Lo digo con todas las letras. Pero, Fernando, en la actualidad no hay recursos. Tú ves una economía paralizada, no solo para el país, sino para el mundo, y esto va a llevar mucho tiempo. Mira, es como que alguien que está quebrado, que no tiene trabajo, que está con gravísimos problemas económicos, llega y te dice, sabes que ya estoy tranquilo, acabo de conseguir que me presten $10,000. ¿Y cómo los va a pagar? El problema es que tiene que preocuparse el que lo va a pagar. $10,000 millones. Y lastimosamente, como nunca el Fondo Monetario Internacional le entrega en cuenta abierta. ¿Qué significa esto? O sea, para lo que él quiera gastar el gobierno. No le entrega para obras en esta ocasión, como normalmente lo hace, sino gástelo nomás. Y ese es el problema. O sea, más allá del supuesto respiro que vamos a tener, lo único que estamos haciendo es aplazar las medidas. Moreno debía en este instante, ya sin dinero, empezar recortes en el Estado. Y no lo quiere hacer y no lo va a hacer. Y más bien, va a iniciar campaña política con sus candidatos y nos va a engañar. Otra vez, va a empezar a regalar. Ayer mismo ya estuvo regalando casitas, 2 casas, con no sé cuántos periodistas al lado para que publiquen inmediatamente que ya está en campaña. O sea, no podemos alegrarnos por cosas como estas. Lo digo porque al final los que tendremos que pagar la cuenta somos nosotros. Y mucha gente, y yo entiendo que dicen, no, es que es un respiro para el país. Sí es un respiro para el país,
Pero entregarle dinero en este instante a Moreno es simplemente poner la plata en un saco roto. Sin duda lo que tú dices tiene mucho de verdad, o sea, pero vámonos a la situación real actual, Fernando. La economía del mundo está paralizada. Date cuenta, Inglaterra, el Producto Interno Bruto va a decrecer en un 30%, 27%, exactamente. Las economías de España, de Europa, de Estados Unidos, todas, el Producto Interno Bruto va a tener un decrecimiento. Latinoamérica es igual. Entonces, estamos viviendo unos momentos extraordinarios, difíciles, donde que no, la producción está semi paralizada. Entonces, ¿qué te toca? Vivir, por el momento, claro que el problema de nuestro país y de Moreno es que no ha tomado las medidas adecuadas para poder disminuir la burocracia y disminuir el gasto corriente. Ni las va a tomar. Ese es el mayor problema que tenemos. Pero en las circunstancias actuales, si tú tienes una deuda tan grande y abultada y no tienes dinero para pagar y poder diferir de aquí para pagar después de 5 años, yo creo que no es malo. No estoy halagando ni nada, pero creo que no nos queda otra cosa. Obviamente que tenemos que pagar y después de 4 años, después de 5 años, tendrá que pagar al país y tenemos que aguantar nosotros, es una gran verdad. Pero a lo mejor en 4 años, 5 años, la situación mejore, ¿no? Esa es la idea. Mi querido Paulo, es casi, o sea, tú dices, bueno, la situación es gravísima, es necesaria. Es como la situación que tiene una persona dependiente de drogas, que si no recibe la droga se muere, o por lo menos se pone mal y no alcanza a comprender el tema y empieza a destruir todo. Esa es la situación del Ecuador en este instante. Mal, absolutamente mal. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Démosle más droga para que pase el mal momento y ya después veremos. O sea, no vamos a cambiar la situación. Ese es el problema principal. Y nos estamos poniendo 8.500 millones de dólares a las espaldas de todo el pueblo ecuatoriano. Porque reitero, en menos de 8 meses que se va Moreno no dejará un centavo. Solo nos deja la deuda para pagarla. Y hasta este momento yo creo que Moreno ya lleva endeudado al país en alrededor de 35.000, 40.000 millones de dólares. O sea, todo el tiempo pidiendo dinero prestado. Es realmente terrible. Es como el alcohólico que toma y toma y toma y le sigue faltando más. Prácticamente es eso lo que está pasando con nuestro gobierno. Y el problema principal, le vuelvo a preguntar a la gente, ¿es de Moreno o de quién puso a Moreno en el poder? Sí, el pueblo no votó por él, entró por fraude, pero gran cantidad de gente prefirió votar por el correísmo una vez más, por el candidato de Correa, que era Moreno. Y ahí estamos. Mientras no entendamos que el voto es poder y que tenemos que elegir a los menos peores, a los que tengan alguna experiencia, a los que puedan administrar el país, a los que tengan ética y honestidad, pues mientras sigamos votando nomás como se votó en el 96, el loco nos hunde o nos salva. Afortunadamente el país despertó y lo sacó a los 6 meses. Aquí no ha despertado hasta el momento, han pasado 14 años y sigue esperando que el milagro se dé y que ellos entiendan y que empiecen a gobernar. Si no saben gobernar, pues ese es el principal problema. Bueno, creo que milagros no se van a dar, Fernando, y esa es una gran verdad. Pero las condiciones actuales, las circunstancias actuales, somos nosotros, todos los ecuatorianos, todos los sectores, todos los grupos sociales, los grupos de poder, los grupos económicos, todos somos corresponsables de lo que pasó, porque dejamos que Correa endeude el país y que después venga Lenín Moreno y aumente la deuda nada más. Las circunstancias están dadas ahorita, lamentablemente, para el país. Ahorita no hay dinero, no hay recursos. ¿Cómo le sacas? ¿Cómo le sacamos al país? Sí, es lamentable porque Lenín Moreno no ha tomado las medidas adecuadas hasta ahora. Es verdad, de lo que yo entiendo y de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que se ve en los medios de comunicación, parte de estos recursos también vienen para reactivar la economía, para apoyar a los sectores productivos, para apoyar a la parte social también. Pero te digo, creo que nuestro objetivo, nuestra misión es creer que podemos salir adelante. Creer que ahorita las cosas, el endeudamiento será 65.000 millones de dólares, será 70.000 millones de dólares. Y está, pues, somos corresponsables de lo que hizo Correa, porque
callamos, todos callamos y nunca salimos a las calles, nunca presionamos, nunca hubo una presión social, todos asombrados con tanta hidroeléctrica, con tanto edificio hermoso, con tantas carreteras, aparentemente que era una maravilla. Pero nadie preveyó que nos estaba endeudando y esa deuda teníamos que pagarle algún día. Como tú dices, Correa nos va dejando a Moreno, y Moreno vive con las mismas políticas. Y para colmo nos cae ahora una pandemia sanitaria, una pandemia que ha paralizado al mundo, no solo al Ecuador, al mundo. ¿Qué nos toca ahorita? Sobrevivir, salir adelante, aspirar que Moreno salga y esta gente y se vayan todos y venga alguien, porque debemos tener esperanza, que ojalá venga alguien con mejores intenciones al menos, con mejor capacidad para ver al país a futuro y venga a estabilizar de alguna manera esto. Necesitamos un cambio. Reitero, no más de lo mismo, no más correísmo, no más indigenismo, porque no sirven para nada. O sea, no tienen ninguna política clara. Escuchar a Yacu Pérez hablar no del Estado ecuatoriano, porque para él no existe el Estado ecuatoriano, existe la plurinacionalidad, existen un montón de estados. Es una ridiculez. Recordemos que pretendió emitir visas a nombre de Pachacutic. O sea, obviamente en ningún lado le iban a recibir semejante dislate, a nombre de la CONAIE, perdón. Este es un disparate nada más. Recordemos que el señor está hablando del comunitarismo, dice él. Es la misma palabra, es otra palabra similar, para hablar del comunismo. Recordemos que él dice que los indígenas eran dueños de todo el territorio hace 500 años, y era verdad. Pero ahora él aparentemente pretende quitarnos a nosotros para dárselos a los indígenas. O sea, todo esto no funciona. El Robin Hood moderno no sirve para maldita sea la cosa porque nosotros no le hemos robado a nadie. Me refiero a la población actual. Hemos comprado, hemos heredado. Es nuestra propiedad por la que hemos luchado y nadie puede venir a tomarse nuestras propiedades, como pretende el señor Pérez, que no tiene ninguna política. O sea, que abandona el gobierno provincial de la SUAY al año y pico sin importarle nada, o sea que no tiene ni coherencia ni certeza, sino que lo único que tiene es ambiciones de más poder y más poder. Y entonces, todos estos candidatos tienen que ser puestos de lado definitivamente, no podemos olvidarnos lo que pasó en octubre, que no nos permitieron trabajar, que nos amenazaron, que tuvimos que armarnos de palos y de valor para en las noches defender nuestras casas, que los vecinos de barrio tuvieron que salir a cuidar ante la amenaza que venía, que vimos que en florícolas se destruyó todo, que en sitios de producción de brócoli lo fueron pisando, que regaron la leche, que quemaron Contraloría, que incendiaron algunos sitios de la policía, etc. Es decir, no podemos votar por el caos ni la barbarie. Estos son temas que son muy claros. No podemos votar por malos políticos, por gente que dice yo no me alío con nadie. Mi promesa es que Barcelona será campeón de América. O sea, ¿y eso en qué cambia el país? A mí me gusta el fútbol. O sea, veo jugar a Barcelona y me parece bien. Pero a mí qué me interesa como Ecuador, como país, que el señor vaya a ser campeón a Barcelona. ¿Quiere ser campeón a Barcelona? Métase de presidente de Barcelona, pues, no de presidente de Ecuador. Desde ahí no tiene idea de lo que está diciendo. Y dice muy suelto de huesos que él no va a hacer alianzas con nadie porque él ha construido cientos, miles de empresas. Yo no sé dónde. Y además, con plata todo se puede hacer. Me refiero a Isidro Romero Carbo. Son gente que ni siquiera para mencionarlos. Chequeo a Fabricio Correa. ¿Qué es lo que ofrece Fabricio Correa? Es una incógnita, todavía no hay una explicación de qué quiere. Lo único que sabemos es que, a diferencia del hermano que supuestamente es de izquierda, él es de derecha. Seguimos viendo candidatos y no encontramos, pero absolutamente nada, no hay propuestas. No simplemente el voten por mí, nada más, esa es la propuesta. Bueno, la verdad, Fernando y amigos, es que tenemos una gran responsabilidad el día de las elecciones. Si
todos asumiéramos con responsabilidad el voto. No es que porque yo no voto, porque yo digo ninguno vale, vamos a solucionar el problema. Simplemente es de hacerte un lado. Todos deberíamos asumir con responsabilidad el voto. Tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que Isidro Romero se quedó del tiempo, se quedó del año 95, 96. Ya tiene 78 años, sí. Yo creo que no es que hago yo de menos porque ya es mayor, pero creo que no va a ser una solución para el país, ni creo que llegará tampoco. Ya Pérez, este señor Arandus, como es el candidato correísta, se presentan una misma tendencia. Ya lo vimos en octubre, ¿no es cierto? Trabajaron juntos el correísmo con Pachacuti, con los indígenas. Creo que representa factores extremos. Como tú dices, mientras los indígenas no superen este problema que tienen, porque ahora no podemos hablar de un país de indígenas, sino de un país de ecuatorianos. Y los ecuatorianos somos parte, mestizos, indios blancos, indígenas, campesinos, cholos, lo que tú quieras llamar. Aquí hay que pensar en función de país. El país requiere decisiones adecuadas y estos señores no tienen la solución para eso. ¿Qué nos queda? La derecha. Ojalá la derecha pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pacto con sectores que son cercanos. Ojalá cedan Montúfar, ojalá cedan Alvarito, ojalá Nebot, ojalá el Partido Social Cristiano pueda conversar y pueda llegar a algún tipo de acuerdo para enfrentar a estos sectores extremos. Porque el rato que ganen estos sectores extremos vamos a tener peores días de los que estamos viviendo. Es tan simple como eso. Mientras el ecuatoriano esté esperanzado de un milagro, mientras Yacu Pérez nos diga que él tiene ya la experiencia con un año en la prefectura para gobernar el país, es imposible. Mucho más cuando él demuestra sectarismo, demuestra odio al mestizo. Me parece insólito, ¿no? El país requiere de gente con experiencia, de gente que tenga y tome las decisiones más adecuadas para de alguna manera enjuagar al país. Porque en 4 años tampoco va a solucionar todos los problemas. Dentro de 4 o 5 años comenzaremos a pagar la deuda externa y tenemos que prepararnos para eso. Hay que decirlo clarito al país. ¿Dónde se originó esta deuda galopante? Es el correísmo. Mira, el único candidato con experiencia en este instante es Gutiérrez, que ya fue presidente. Es el único, porque no encuentro más. O sea, perdóname, pero estoy buscando y no encuentro. Pienso en Montúfar, que no tiene un plan definido. Pienso en... Bueno, es que hay tantos candidatos. Salem, o sea, votar por Salem, es decir, por los Bucarán, es ocioso, ¿no? Ni siquiera para qué analizarlo. Me quedo pensando en tanto candidato y no encuentro. La señorita Reyes no tiene ninguna posibilidad. Y no tiene plan, no tiene proyecto, no tiene nada. O sea... ¿en quién podemos pensar? Lo dije, César Montúfar hace un momento. No tiene un proyecto, no tiene un proyecto de país. Creo que Fernando estás olvidando de Lazo. No, lo de Lazo dije hace momentos. O sea, Lazo no cuaja. Claro que ha permanecido en el tiempo y aparentemente tiene una idea. Yo no voy a desmerecer aquello, pero insisto, es de lo más allá del resto, es lo único que nos estaría quedando. O sea, no creo en Lazo. Mucha gente dice, bueno, ya votamos por Lazo. Votamos y ganó la elección, pero no defendió el voto, no defendió la elección. Terminó la elección y prefirió irse de vacaciones. O sea, y terminó pactando después con Moreno, cuando ya el país entero y él mismo se enteró de que había ganado las elecciones y de que hicieron fraude, jamás denunció este tema. O sea, no defendió el voto y eso es, para mí, grave. Y ahora nos vuelve a pedir que votemos por él. ¿Y si le vuelven a hacer fraude? ¿Y si vuelve a no defender el voto? Fernando, no tenemos más y tenemos que escoger de lo que hay. Y hay una responsabilidad. Alvarito también dijeron que le robaron 2 veces. Sí. Y tampoco salió a defender. O sea, bueno, Fernando, no había la claridad que ahora tenemos, pues. O sea, lo de Alvarito siempre se ha sospechado, pero no había la claridad. En el caso de Lazo, mira, en el caso de Lazo hemos visto la situación aclarada. ¿Por quién? Por el asesor del presidente, Eduardo Mangas. Clarísimo, hay una grabación y el señor
cuando le preguntan sobre el tema, dice, bueno, ¿quieren que hable? Porque le reclama uno de los integrantes del morenismo y del correísmo, se me ve el nombre en este instante, le reclama que por qué dijo eso, porque es verdad, dice. ¿Quieren que diga el resto cómo se hizo el fraude? Entonces ahí se quedó calladito todo el mundo y cuando Mangas dijo esto, se me va el nombre de este señor que es el que reclama, Carvajal. Carvajal, el señor que era ministro también en el tiempo del correísmo, él le reclama que por qué dijo eso. En el caso de Alvarito, bueno, pues había la sensación y había la duda, pero no habían pruebas. En el caso de Alvarito, no tenía un binomio como el que sí tuvo el señor Lazo. Recuerda que Páez permaneció varios días protestando y peleando, y Lazo no hizo nada por ayudar a Páez. Entonces son algunos de los temas que preocupan. Obviamente, sin Alvarito, sin Nebot, sin proyectos en otros lados, claro que no nos queda más que Lazo, pues. No nos queda más que Lazo. O Lucio, porque yo sigo viendo a Lazo con dificultad. Y no lo digo hoy por primera vez, lo dije inclusive en la vez anterior. Yo veo a Lazo como otro Correa, exactamente igualito, solo que pintado de derecha. No sé si sea bueno o malo, pésimo o peor. Pero si no nos queda más, no habrá más que aquello, pues no. Fernando, hay mucha gente que dice ninguno vale. Estoy de acuerdo. Mucha gente dice el país no vale, no sirve nada. Mucha gente dice que todos somos tíos, los sinvergüenzas. Tampoco eso. Creo que, Fernando, tampoco es la solución. Decir que todos son malos, bueno, escojamos entonces a Yacuperos, escojamos a Arandos, ¿cómo es? Arauz. Sigamos con este correcto. Lo que pasa es que no podemos destruir el país. Ese es el problema. Por eso mismo tenemos que analizar a todos los candidatos bajo una lupa. Que a ratos dicen, bueno, pero es que tienes que decidirte por uno. Bueno, pero escuchémosles. En este instante, yo denosto a todos. O sea, lo de Lucio, tú sabes cuál fue la radio que estuvo más en contra de Lucio aquí en Tungurahua. La única que estuvo en contra de Lucio. Entonces, ¿por qué? Porque si bien manejó algunas cosas acertadamente como la economía, dejó ahorros, etcétera, puso a familiares y le pregunté a Lucio Gutiérrez aquí en estos días. Le pregunté y le dije, bueno, ese fue su problema, manejar con la familia. Él dijo, aprendí la lección, no va a volver a ocurrir, pero nunca pasó nada de tan grave, por eso yo inclusive vine a dar la cara. O sea, ese es el tema. Que los candidatos tienen que dar la cara, que los candidatos tienen que oír, que los candidatos tienen que generar propuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas de Lazo? Si él las generó, entiendo que debe tenerlas, pero no las ha socializado. Y lo bueno de una propuesta es socializarle. ¿Para qué? Para enriquecerle, para escuchar lo que dice la gente, para mejorar las cosas. Toda propuesta es perfectible. Pero lo tenemos como 10 años candidato y sin que haya podido transmitir las propuestas hacia el Ecuador. Bueno, Fernando, yo creo que estamos en la obligación de escoger a alguien. Yacu Pérez, que es una opción. No, por la que yo no votaría nunca, jamás. El correísmo es otra opción. Tú has dado a Lucio Gutiérrez, con lo cual yo no estaría tampoco de acuerdo, porque ya tuvo su oportunidad y tuvo los mismos problemas, lamentablemente. Y por eso es que tuvo que salir. Los mismos atropellos, los mismos abusos de poder, la familia metida, la secretaria, acuérdate, era un caos eso. Absolutamente, sí. O sea, no es que salió por santo Lucio Gutiérrez, hay que decir las cosas como son también. Bueno, también nos vendieron un cuento. Del primo Barbúa, claro que también hubo intereses y estuvo el mismo José tras eso. Claro. Acuérdate. Sí. Yo creo que hemos visto como país lo que hizo Correa esos 10, 14 años ahora con Moreno. Han destruido el país, han endeudado, han corrompido el país, más que antes. Hay que decirlo frontalmente. Nunca vamos a tener el candidato que desearíamos, nunca vamos a querer el candidato que queramos, nunca vamos a tener el candidato perfecto, pero tenemos que escoger, Fernando, oye. Y si a la gente le llenamos solo de
cosas malas o negativismo, no vamos a poder avanzar como país. Al menos tenemos que tener la esperanza de que podemos caminar y podemos seguir adelante. Se vienen momentos tan difíciles, tan complejos. Tú mismo acabamos de decir, si a Moreno le van a dar más plata, Moreno a lo mejor se va a comer y la deuda va a quedarse para que venga. No a lo Y el mejor. que venga, No a y lo el que mejor, venga con certeza. Moreno no va a dejar un centavo para el próximo gobierno. y el que venga va a tener que enfrentar las cosas. Por eso es que cuando vemos 18 candidatos que ni se enteran de la deuda que tiene el país, no se enteran que no hay dinero, no se enteran que los maestros, que los sectores de la salud, que mucha gente está sin pagos ahorita de julio y agosto, que ya se va acabando. No se enteran que los hogares municipales no han sido transferidos todos los recursos. Pero a ver, ahí también pongamos orden, pues, porque los GAT municipales están llenos de burocracia también. Porque los GAT municipales están llenos de gente, porque los GAT municipales no generan absolutamente nada. Y si esto digo de los GAT municipales, ¿qué decir de los GATs parroquiales? O sea, seguimos en el mismo camino. O sea, la mala administración no solo es en el Estado, sino en todos los lados. Nos hemos llenado de gente que simplemente consume, pero que no produce absolutamente nada. Los buenos trabajadores son contados, son pocos. La mayoría, y tú lo sabes, por ejemplo, en este caso, en este tiempo, y lo hemos dicho, se declaran vulnerables y no asoman, no asoman. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Y dónde está el administrador local que tiene que decir, momentito, a ver, ¿qué pasó con esto? O sea, en el caso de los médicos es muy claro, pues. Los médicos dicen que se pueden contagiar. Y me estoy refiriendo a los que trabajan en el hospital del IES, perdón, en el hospital del municipal directamente. Pero los mismos médicos están dando consultas en clínicas, trabajando de forma privada. Ahí no se contagian. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y dónde está el administrador que revise todo esto? Entonces, vuelvo a decir, el problema nacional se replica en cada entidad gubernamental, porque no hay cambios, y ese es uno de los temas preocupantes, pues. Sin duda, Fernando, hay muchos problemas que tenemos como sociedad. Tenemos leyes también que son proclives a proteger a los delincuentes, proteger aparentemente el lado más débil. Es el momento para tomar muchas decisiones importantes para el país. Hay que cambiar las leyes. Yo creo que el gobierno, por eso que decíamos, necesitamos un pacto político, un pacto social, un pacto por el país de estos sectores, porque esto no se va a poder cambiar en 4 años. Algo que lo cambiaron en 14 años, no se va a cambiar tan fácilmente. Con una oposición, con un correísmo, con muchos recursos, con mucho dinero, ávido por destruir el país, ávido por dividir al país. Por volver al poder, realmente. Por volver al poder, con una ambición desmedida por el poder. Hay que enfrentar aquello, pues. Entonces, hay que ir corrigiendo muchas cosas, Fernando, pero creo que como ecuatoriano, te digo, como un ciudadano de pie, como un ciudadano de carne y hueso, duro, pero tenemos que llenarnos de optimismo y creer que las cosas van a cambiar. Finalmente dice la gente que lo que vivimos es un reflejo de la sociedad, ¿no? Hay mucha gente indolente, tú acabas de decir, hay mucha gente que se declaró vulnerable y dice que no quiere ir a trabajar, pero que sí quiere cobrar. Cuando vemos mucha gente que no tiene trabajo, mucho trabajo, no tienen para pagar los servicios básicos, para pagar el arriendo, han tenido que botar de la casa, no tienen para comer. Mucha gente vemos en las esquinas cogiendo, pidiendo caridad, pidiendo ayuda. Hay mucha gente que tiene trabajo no quiere ir a trabajar. Pero ahí necesitamos autoridades con mano fuerte. Es el momento de tomar decisiones. Pero ahí necesitamos autoridades con jerarquía, con capacidad, con decisión. Autoridades honestas, autoridades éticas y que quieran un cambio. Si ese cambio llega, qué bueno, ojalá, porque la ciudad demanda, el país demanda, los ciudadanos demandan. Hasta ahora no entendemos la grave crisis económica que estamos viviendo. Si yo veo, salgo y recorro la ciudad, vemos los locales cerrados, vemos en todas las esquinas pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, vemos en las calles el comercio informal, cada vez más creciente, vemos la inseguridad cada vez más grave. Y eso necesita ser atendido. Para eso se requiere decisiones.
Pero para eso necesitamos buenas autoridades, pues. Y eso es lo que nos está faltando. Eso es lo que estamos insistiendo. Mira, hay varios temas aquí en la ciudad que nos preocupan, pues. Uno es el tema de los agentes civiles de tránsito, por ejemplo. Ah, sí, ese tema, Fernando, me habían comentado y te digo que te voy a hacer público, permíteme. Yo también presentar al menos una queja. Hay agentes de tránsito que, sobrados, herederos de su puesto, no sé, está bien hacer los controles, está bien que todos debamos cumplir, pero no pueden rebasarse sus límites de autoridad, pues, o de responsabilidad, pues. A mí me pararon el otro día, venía con mi hijo, y mi hijo es abogado, yo soy abogado, solo veníamos del trabajo. Nos paró un agente y nos comenzó a tomar hasta fotos, pidió documentos, tratando de impresionarnos y asustarnos, no sé. Y le digo, ¿y cómo así? Pues, le digo, ¿hasta dónde trabajo? Y no, dice, ¿dónde está su credencial? Y comienza a tomar fotos hasta del carro. Cuando nosotros tenemos aquí, me mandaron unas fotos de un vehículo plomo que está sin placas y anda robando en las casas. Y a ellos no les piden documentos, a ellos no les piden. Y igual una amiga me llamó y me dijo que al cuñado le habían igual quitado el carro, no había querido entender nada de la gente, teniendo el salvoconducto y todo. Le he dicho, ve, aquí tengo el celular, aquí está el salvoconducto, si quieren mírelo, vea, compruebe. No había querido entender nada. Entonces sí hay ciertos agentes que abusan de su autoridad. Y hay temas que son preocupantes, hay temas que son preocupantes. Yo quiero recordar hace 2 sábados o 3 sábados ya, en el sector del Parque Dos Culturas en la Ciudadela, España. Ahí se produjo un accidente. Un carro chocó, o más bien rozó ligeramente a otro vehículo. Este conductor del otro vehículo que había sido rozado, no sé ni siquiera quién era la culpa, pero quiero admitir, o quiero entender que la culpa la pudo haber tenido el chofer del carro número 1. Entonces, quiero entender aquello. Se bajaron los choferes, el señor le dijo, perdone, disculpe, ¿podemos arreglar? Sí, $600. ¿Cómo? $600. Y no permitió que el carro se movilice. Llegaron agentes de tránsito y no pudieron poner orden. No pudieron poner orden. Llegaron 2 ambulancias, porque a quien llevaba el señor del carro 1 era una persona, su esposa, que se estaba ahogando y se estaba muriendo. No pudieron moverse, no pudieron moverse. Los agentes no pudieron resolver el problema, que debieron haberlo resuelto. A ver, licencia, señor, váyase. Era un accidente mínimo, nada más. Es decir, con la licencia tengo yo el dato, elaboro el parte y simplemente dejo que avance. Llegaron 2 ambulancias, ninguna de las 2 tomó procedimiento. Es que la señora tenía COVID y se estaba muriendo, entonces no tomaron procedimiento. El accidente fue alrededor de las 10 para las 5. A las 6:15 seguían allí y la señora falleció. ¿Quién es el responsable de todo esto? A ver, aquí hay responsabilidad en una persona que se puso necio y no permitió avanzar. Responsabilidad en los agentes civiles de tránsito que no supieron tomar las medidas correspondientes para salvar una vida. Responsabilidad en los funcionarios de las 2 ambulancias que llegaron y no hicieron nada. Llegaron supuestamente para resolver el accidente, pero cuando vieron que era una persona con COVID se fueron. Y terminan falleciendo una persona. Cosas como estas no pueden darse, tiene que haber un procedimiento estándar. En un accidente en que no hay víctimas, en que hay daños materiales mínimos, no puede alguien pedir $600 y exigir $600, pues. Eso tiene que determinarlo el juez. A ver, tomar las fotos inmediatamente, licencia, señor, váyase. Y salvar la vida. Porque el señor decía, vea, es que yo necesito irme, mi esposa se está muriendo. No le hicieron caso. Esto no es un juego. Entonces tienen que saber exactamente cuál es el procedimiento a usar. Yo no les exonero a los agentes civiles de tránsito del comportamiento que tienen. Pero recuerda quién los formó así, pues. ¿Acaso no fue el correísmo en Cuenca? O sea,
ellos responden, y no es que lo digo ahora, vinieron así con demasiadas ínfulas. Y en ningún momento los municipios, la administración anterior, la administración actual, pusieron el dedo en la llaga y corrigieron los problemas, pues. O sea, dejaron que esto avance. Y ese es uno de los inconvenientes, pues. Hay funcionarios, Fernando. Yo creo que no se puede decir que todos, no. Yo creo que están en su derecho, hay que hacer los controles, me parece correcto. Pero claro. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, a cumplir las normas. Pero sobre pretexto de eso no puede haber abusos, no puede haber arbitrariedades, no puede haber atropellos. No puede haber demora y descuido, como en el caso que yo decía. No puede haber otras intenciones tras de eso, ¿no? O sea, me parece absurdo, me parece tope. Si tú tienes el salvoconducto del celular y lo puedes leer, te puedes identificar, ya pase, pues, ¿no? Pase. Yo creo que tienes que, de hecho, tener que tener impreso, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo ocupamos los medios digitales y no porque no tienes impreso te llevan el carro. No puede ser posible que yo iba de copiloto al lado de mi hijo y a mí más me pidan documentos y comience a tomar fotos de los documentos y del carro y de todo. Sí, es un atropello brutal, pues. Y en otros casos también han hecho los controles y te han pedido la licencia, te han pedido los papeles, pase. Estamos en orden todo. Yo no tengo problema. Cuando nosotros vemos muchos casos que no tienen placas y nadie les hace parar. Entonces, vámonos contra el mal funcionario. Creo que la gran mayoría son buenos trabajadores, bien intencionados, tratan de cumplir su trabajo bien, pero como tú dices, hay que aclararles a lo mejor el procedimiento. Hay que darles sobre lo que dice el COID, ¿no? Sobre las infracciones de tránsito, sobre los delitos de tránsito. ¿Sí? Cuando son solo daños materiales que no son muy altos, se puede solucionar rápido y pase. Mucho más cuando de por medio está la vida en juego. ¿Sí? Entonces, ahí juega mucho también el criterio del funcionario, ¿no? Si ve que alguien se va a morir, no, hasta ese rato primero arreglemos, pues no. No tiene sentido. Esas cositas como que fallan. Y hay como que se falla un poco el servidor público, ¿no? Como que nos falta empoderarnos, como que nos falta... Yo creo que está para servir, está para ayudar, está para colaborar, mucho más en estos momentos tan difíciles para todos. Porque yo creo que a veces la gente no entiende la grave situación que estamos viviendo, económica, sanitaria, psicológica. Y eso es importante. Mira, Cuenca, las patentes, toda patente $10. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Guayaquil, 2 impuestos, uno de turismo y uno de hospedaje. Los desaparece. Por lo menos este año, 2020 y 2021, no se cobrarán. Las patentes bajan los costos, bajan al 50%. Exoneración de impuestos para las empresas por 5 y 10 años que generen nuevos puestos de trabajo o nuevas empresas. Guayaquil. Entonces, se ve diferencias. Guayaquil, $50 millones del presupuesto municipal para facilitarlos, para prestarlos, para que la ciudadanía tenga dinero con valores mínimos. O sea, hay un problema allí, sí, es una verdad, porque el municipio no puede prestar dinero directamente. Quiso dárselo al Banecuador, y Banecuador dice que ellos no, que definitivamente no. Y uno termina diciendo, bueno, pero le están diciendo, tome el dinero, cobre una tasa pequeña y préstelo, pero no quieren hacerlo. Y uno termina diciendo, bueno, ¿a dónde caminamos? Con entidades que en vez de dar facilidades, generan problema. Claro, es verdad, el municipio de Guayaquil directamente no puede prestar el dinero, pues. Tiene que articular con alguna entidad financiera. Pero, ¿cómo entendemos cuando no hay respuestas a las buenas intenciones? O sea, tengo la intención de que pueda haber dinero fácil, sin mayores complicaciones para prestarlo a la gente, para prestarlo a los microempresarios, para sacar adelante la ciudad. Pero no hay posibilidades de que se escuchen. Y mira, la antítesis de aquello es en cambio Quito. Otra vez, nuevos escándalos de corrupción. O sea, seguimos y no pasa nada. Están un poco complicadas las cosas, Fernando. Hace
estos últimos años estábamos todos esperando de papá Estado. Teníamos un gobierno fuerte, un gobierno con mucho dinero, muchos recursos, y esperábamos que él solucione todos los problemas. Hace unos años atrás, acuérdate, iban despuntando los gobiernos autónomos o las municipalidades. A partir del 14 de septiembre se quita ya el estado de excepción. Prácticamente el gobierno se va a lavar las manos y pasa la responsabilidad a los ciudadanos y a los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos decidido, lamentablemente el gobierno tampoco va a mandar recursos, porque no hay, pues, no hay. Ojalá la plata que va a llegar del Fondo Monetario Internacional, ojalá llegue a los sectores productivos al menos. Entonces, ¿qué nos queda aquí como país ante esta sombría capacidad del gobierno central? Que comiencen a despuntar con creatividad los gobiernos autónomos, los municipios. Tuviste algunos ejemplos, ¿no? Lo que pasa en Guayaquil. ¿Por qué no pensar en una exoneración de determinados impuestos, no? No digo todos, porque tú sabes que los municipios también dependen de las tasas, de las contribuciones, de los impuestos. Pero sí podrían incentivar la creación de nuevos emprendimientos. El tema es que se hace difícil, ¿no? O sea, porque no sintonizamos con la gente. Sintonizo con lo que yo necesito y punto. Entonces, no digo media palabra sobre el tema y ya está. Y no hago nada. Y ese es el asunto, es lo peor. Cuando simplemente no tomamos decisiones, no tomamos medidas. Cuando nos quedamos callados y dejamos que siga lloviendo. Pero el problema es que lo que está lloviendo es déficit, necesidad, miseria, hambre. Entonces tenemos que cambiarlo, pues. Es el momento, Fernando. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de disminuir la burocracia un poco. Hay mucha gente. Las administraciones anteriores han metido muchísima gente. Es el momento de optimizar el talento humano. Es el momento de optimizar los recursos. Creo que ahorita estamos en manos de los gobiernos municipales. Ellos tendrán que emprender en medidas, en leyes, en ordenanzas que apoyen y fomenten la producción, que apoyen los nuevos emprendimientos. Ahí tienen estos departamentos de desarrollo social que van a ayudar al emprendimiento a muchas personas. Hay que fomentar, hay que fortalecer, Fernando. Ya te digo, ojalá podamos ver, ahora ya regresamos a clases. La pandemia creo que ha pegado a todo el mundo. Fue algo impactante para todos, algo con lo que no habíamos conocido, no habíamos vivido esta experiencia. El susto que teníamos los primeros días, el desconocimiento. No es que ya sepamos todo, ¿no? Pero creo que de alguna manera algo hemos aprendido. Y tenemos que aprender, ya viene un nuevo periodo académico, un nuevo periodo de clases. Hay mucha gente que reclama la vuelta a clases presenciales, hay otros que dicen no, virtuales, otros dicen mixtas, otros dicen no, todo a distancia. Hay que ir solventando todos esos problemas. Lo único que te puedo decir es que con pandemia o sin pandemia la gente tiene que continuar. La economía tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando. A costa a veces de jugarnos con la vida, pero hay que hacerlo porque la vida tiene que continuar. Y ese es uno de los temas importantes, o sea, sí, tenemos que aprender a convivir con la pandemia, pero para mí las medidas que toma el gobierno son medidas absolutamente irresponsables, porque el gobierno no ha podido controlar la pandemia y se la entrega a los municipios, y los municipios ni tienen a la policía ni tienen al ejército, entonces tienen menos condiciones que el Estado, y este es uno de los inconvenientes. La declaratoria de emergencia no es que el Tribunal Constitucional se adelantó, porque hay mucha gente que dice el Tribunal Constitucional aprobó la medida de emergencia, pero al mismo tiempo que dijo que de ninguna manera va a prorrogarla. No le está diciendo aquello. Mucha gente dice, pero en el literal siguiente está. Sí, en el literal siguiente está, pero es que es una copia textual de lo que dice la ley. O sea, no está negando, simplemente está copiando la ley. Y la ley ratifica el estado de emergencia por una vez por 60 días y una sola prórroga por 30 días. Eso dice la ley. Pero es que nadie preveía una emergencia como la que hemos tenido, pues.
Y entonces alguien con dos dedos de frente, cuando le preguntan y le dicen, ¿sabe qué? Renovamos el estado de emergencia. Lo primero que va a decir es, bueno, ¿y cuál es la emergencia? Sanitaria. Ah, entonces, ha pasado 6 meses y seguimos en emergencia sanitaria, no Ecuador, el mundo entero. Entonces, no, lo mínimo que tiene que hacer es decir, siga nomás. Entonces, ¿qué hacen los políticos irresponsables, como por ejemplo María Paula Romo? Resuélvanse ustedes. Ya les cuidamos nosotros, ahora les toca cuidarse a ustedes. Pero de aquí a 7 meses, 6 meses, cuando van a hacer las elecciones, dice, ahí sí, para que no se contagien, que el voto no sea obligatorio. Eso no lo puede decir ella porque existe ley. Y ella no hace leyes ni puede cambiar las leyes. Ah, no, no dije eso. Entonces que los ciudadanos no reciban multa. Vuelve a equivocarse porque existe ley. La ley dice que si una institución pública o privada no exige el documento como corresponde, tiene multas de 1 a 4 salarios. Y la persona que no vota tiene una multa de $52 y pico. Entonces, no nos vengan con cuento que nos quieren cuidar de aquí a 6 meses, pero en 13 días nos quiere poner en las calles. ¿Dónde estamos? Eso es engaño. Sin duda, ¿no? Fernando, el poder vuelve torpes a veces a la gente, ¿no? Y a los gobernantes y a quienes representan la autoridad. La Constitución, la ley obliga, el voto es obligatorio en nuestro medio. Lo importante es que los ciudadanos asumamos ese voto con responsabilidad y con compromiso con el país. Que no esperemos milagros y que lo hagamos con responsabilidad. Ahorita lo de la pandemia, ya el gobierno se cansó y nos mandó la responsabilidad a los ciudadanos. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Confiar que nuestras autoridades locales cumplan con responsabilidad también y puedan dar la atención de salud, la atención sanitaria oportunamente, adecuadamente. Cuidarnos cada quien, tomar las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla, es que si podemos cuidarnos en casa, quedarnos en casa, quedémonos. Ya es responsabilidad de cada ciudadano también. Pero ahí no puede faltar la ayuda de la autoridad para el caso que el ciudadano requiera de cuidados intensivos, requiera de chequeos y de todo eso. O sea, es necesario el complemento de la autoridad y eso no lo van. Pero ahorita ya los trasladan a los gobiernos autónomos, entonces nuestros municipios tendrán que asumir con esa responsabilidad y con ese compromiso. Sí, hay muchas cosas, como te digo, que están mal, ¿no?, en el país, pero lamentablemente creo que ya quejarnos como que también no es la solución, ¿no? Si la clase política no entiende y no se da cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en el país, ya vendrán reacciones sociales, porque ya por más que nos han querido tener a veces también limitados en nuestros derechos, en nuestras garantías como ciudadanos, ya la gente algún rato va a salir a las calles, porque la situación del país demanda de decisiones y demanda de soluciones a los problemas que tenemos. La gente requiere empleo, requiere trabajo, requiere tener para cubrir al menos sus mínimas necesidades. Entonces, creo que ya a la gente poco le va a importar la pandemia si es que no tiene que comer o que no tiene trabajo, no tiene dónde vivir. Son temas que hay que seguirlos. Mi querido Paulo, muchas gracias. Se nos quedan varios temas de los que quería tratar, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Es colosal la que sí le dice la verdad.